Desde estudios estamos con nuestro invitado Javier Velázquez Quesquén, congresista de Concertación Parlamentaria. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carla. ¿Es habitual eso que acabamos de ver? Bueno, yo creo que son temas de estilo de cada bancada. Esta es la bancada mayoritaria de oposición y yo no creo que eso sea problema. Eso está a tiempo ahí. Hace tiempo, está ahí. Sí, o sea, no es campaña. Y además, por una sencilla razón, el proselitismo se da una vez convocadas las elecciones generales. Estas todavía no han sido convocadas, ¿no? Ellos quieren resaltar la labor de su líder, como también lo hacen los de PPK. Pero digamos, estamos hablando del Congreso, ¿no es cierto?, del Poder Legislativo, y esos lugares son específicamente para la información pública, efectivamente, pero de los trabajos es información de la bancada, pública, ¿no? y es como quisiera yo que me estás entrevistando, darte las preguntas que me debes hacer. Yo creo que cada bancada tiene su estilo de... No lo ve mal, digamos. De verdad que no, esto es absolutamente democrático y no hay que olvidar que los líderes de los partidos van al Congreso, desde ahí dan conferencias con sus bancadas, es parte de la dinámica. Pero por ejemplo, Keiko Fujimori no ha ido a esta reunión con Ana Jara. Es un estilo también, por ejemplo, es que fíjate Carla, el gobierno toma el diálogo, y en este caso lo ha desprestigiado, porque no hay que olvidar que el señor Jiménez Mayor promovió un diálogo. En el caso nuestro fuimos con el expresidente Alan García, con exministros, toda la plana mayor del APRA, y le alcanzamos un conjunto de propuestas escritas que si las hubieran tomado en cuenta hace año y medio que se la entregamos, la economía no estuviera en un nivel de enfriamiento del 0.3%. Congresista, pero ¿van a seguirle sacando en cara precisamente el hecho de que no les hicieron caso cuando les hicieron la propuesta en ese tiempo? ¿O van a hacer, como ha dicho Ana Jara, que confíe en la clase política y en su responsabilidad? Y van a hacer responsabilidad política y democrática. Por supuesto. La verdad es que yo no creo que en la Constitución se ponga una figura como la investidura que promueva la irresponsabilidad. Acá lo que pasa es que el gobierno quiere tapar temas de fondo con el tema de la investidura. Mañana vamos a tener una posición absolutamente democrática y la tendrán aquellos que apoyan la investidura y aquellos que no la apoyan. Pero lo que no se puede de ninguna manera es presionar al Parlamento para que tape cosas, por ejemplo, como los lobbies en el Ministerio de Energía. Eso es inaceptable. La economía ha venido creciendo a un nivel de 7% anual y este gobierno lo ha llevado a casi la mitad de... ¿Van a condicionar el tema de los Cornejo Leaks mañana para el voto de confianza? Para nosotros es, por lo menos para la bancada del APRA, es muy difícil que nosotros podamos dar la confianza porque no hay que olvidar, siendo coherentes, hace 5 meses, cuando estuvo Cornejo, el 70% del Parlamento no quiso dar la confianza. ¿Y qué ha pasado esa fecha ahora? Solamente compras a dedo, solamente la economía ha seguido cayendo, la pobreza ha seguido avanzando victoriosamente. Pero finalmente le dieron el voto de confianza. Nosotros no. Y tercero, vemos estos lobbies descarados en el gobierno y que vengan y que nos digan que esos son actitudes propias de un gobierno democrático, por favor. ¿En el gobierno Prisa no había lobbies? ¿Cómo? ¿En el gobierno Prisa no había lobbies? Pero ¿dónde están? Mira, en el caso de los Petroaudios, un funcionario de tercer nivel, un vicepresidente, un director de Petroperú, se le interceptó ilegalmente un audio conversando con alguien que no era nada en el gobierno. Y por eso hubo una sanción política. Pero tenemos todavía un proceso... Hubo una sanción política y se cayó todo un gabinete. Ahora, el señor Humala, que levantó la honestidad hace la diferencia... No solamente el ministro que se ha ido, el primer ministro, su empresa haciendo contratos con el Estado. Esas son prácticas que erosionan la institucionalidad democrática. Yo creo que el 70% del país que no avala la política de este gobierno tiene que tener una expresión. Y si nosotros mañana vamos a la investidura, no vamos a cuestionar la conducta de la ministra Jara, que es nuestra colega parlamentaria. No está en tela de juicio su conducta. No es un tema personal. Por supuesto que sí. Lo que manda la Constitución es que nosotros tenemos que hacer un voto de confianza o no sobre la política general del gobierno. Entonces, cuando vemos que ha recrudecido la anemia, la desnutrición crónica infantil, cuando el crecimiento de la economía en junio ha sido 0.3%, cuando es posible que el próximo año haya desempleo abierto y nosotros podemos darle la espalda al país. Por eso, ustedes no le van a dar el voto de confianza. No lo hemos evaluado, pero... A esas alturas faltan 23 horas pero por para darle el voto de favor, confianza. nos van a llevar ahí a un ministro que está denunciado por hacer lobby
y nosotros debemos pasar eso por alto. El lobby no es ilegal en este país, ¿no es cierto? Sí, pero no la puede ser un ministro de Estado. Un gestor de intereses sociales no lo... O sea, es incompatible. Es incompatible, para presentarlo en claro, la función de gestor en asuntos sociales, como lo establece la ley, con la condición de ministro. Es como si yo fuera presidente del directorio de una empresa importante en el Perú que contrata con el Estado y fuera ministro de Estado. La Constitución proscribe ese tipo de relación. Pero por eso, ¿este va a ser el tema de condicionamiento precisamente? No solamente sino... ¿Cómo es posible que si hace 5 meses las 2/3 partes del Parlamento están en contra de ese gabinete, que es un gabinete impuesto por la primera dama? ¿Qué ha pasado ahora después de 5 meses? Solamente han sacado a René Cornejo por las denuncias que hay de graves irregularidades y han puesto a la señora Jara. ¿Qué ha cambiado el gabinete? El gabinete está agotado. Hemos visto, por ejemplo, la mortificación del ministro del Ambiente. Hay sectores, por ejemplo, como salud, que no pueden resolver la huelga médica. Entonces, yo creo que le hace bien a la democracia que haya oposición constructiva. A nosotros no nos eligieron para ser comparsa de un gobierno que ha seguido haciendo retroceder al país. ¿Cuál es la otra opción? Ya, para hablar así. ¿Cuál es la otra opción de esta responsabilidad de una oposición responsable, digamos así? No se le da el voto de confianza a Ana Jara, entonces ¿cuál es la opción? La opción, primero te diré, que la señora tiene, haciendo un balance de las bancadas que apoyan, tiene a la bancada de Coteo, a la bancada de Perú Posible, tiene como aliado. Tiene a Unión Regional, tiene a Solidaridad Nacional y tiene a Acción Popular Frente Amplio. Ahí tiene los votos para obtener su confianza. Yo creo que sería gravísimo para la democracia que todos, supuestamente, desviados por un error conceptual de lo que es el voto de confianza, digamos, todos hay que votar porque se veía la institucionalidad. Por eso, entonces, el voto de concertación parlamentaria el día de mañana puede ser negativo, no te damos el voto de confianza, pero están conscientes de que va a tener el voto de confianza. Sí, por supuesto, pero además también respetaremos el principio democrático. El principio democrático supone que gobiernan las mayorías sobre las minorías con respeto de estas. Se tendrá que respetar el punto de vista nuestro. Pero que no puedan cambiar en las próximas horas al ministro de Energía, por favor, es una vergüenza. ¿Qué tocaron en la reunión con concertación parlamentaria? Porque digamos que pasó a un segundo plano precisamente por la denuncia de Juan Díaz Dios, que al final terminó siendo una patinada, pero hay cosas que las puedo decir. La primera preocupación, y planteada no solo por la bancada de los apristas, sino por los miembros independientes de la bancada, el tema de este escándalo de lobby en el Ministerio de Energía. No puede venir un ministro a decir que una empresa que se va a beneficiar con una ley haga el reglamento de la ley. No te pases. Eso no es colaborar con... ¿Le pidieron que saque algún ministro? No. Le dijimos que esa era nuestra preocupación, que eso iba a ser parte de un tema de debate en el Parlamento Nacional. Pero a niveles prácticos. También le propusimos de que en el tema de las regiones puede haber un amplio consenso para poner controles constitucionales, porque las regiones, los presidentes regionales que se creen reyesuelos, han rebasado todos los controles legales, la Contraloría, los jueces, los fiscales, todo eso ha sido rebasado. ¿Ya? Entonces, hay que poner controles constitucionales como hay en España, como hay en sociedades democráticas. Y tercero, el tema del gabinete. Es un gabinete que ya está agotado. Por eso, ¿le han pedido que saque ministros? No, le hemos hecho saber... Es que no es nuestra función, por eso te digo, no hay que confundir. El gobierno fue elegido para gobernar. Quienes pueden cambiar ministros es el presidente de la República, propuesta de su primer ministro. Eso es en la práctica, digamos, pero lo que usted en esta conversación está mencionando es que si el gabinete está gastado, entonces hay que hacer un cambio. Ha debido haber, pero eso no es un cuestionamiento, sino eso es un punto de vista de la oposición constructiva. Lo que sí le hemos dicho también, que todo paquete de medidas reactivadoras para acabar con la pereza gubernamental, con la incompetencia, que tenga por finalidad estimular la inversión privada y promover la inversión pública, nosotros vamos a apoyar, como lo hemos hecho en el último paquete. Para cambiar la pregunta, entonces, ¿qué tipo de observaciones le hicieron sobre el gabinete a Ana Jara sobre determinados ministros? No, fue en términos generales, no tampoco... mañana lo haremos en forma individual, o sea, una evaluación sectorial. ¿Pero qué ministros no quieren, para ser claros? Oye, pero es que no tiene nada más parte de la democracia, es una vergüenza que tengan al ministro de la Luz Verde, ¿no? El ministro de la Luz Verde es el que ha comprado pertrechos militares, que se propaló un audio hablando con un proveedor. Pero ese pedido lo tienen hace un montón de tiempo y hasta ahora... Y así quieres. Si hay un ministro que hace compras estatales autorizado por la primera dama,
que le propalan un audio hablando con un proveedor y que no se acuerda quién es el proveedor y que ese tipo de conducta nosotros teníamos... ¿Es más importante sacar a Cateriano que sacar, por ejemplo, a otro ministro relacionado con el tema de Cornejo Bolívar? Yo no sé si será más importante o no, pero creo que parece inquina personal. Pero no es inquina personal, de ninguna manera. Nosotros atacamos los actos del gobierno, nunca a las personas, que quede muy claro eso. Este señor sí tiene inquina personal con el APRA, pero segundo, te digo, creo que sería gravísimo y terrible para la democracia que hoy día pretendan decir, oye, el que no da el voto de confianza está atentando contra la democracia. Ex presidentes del Consejo de Ministros han firmado un documento pidiendo, por favor, el Congreso sea responsable. No lo han pedido. Es cierto, es un comunicado que encubre y desliza la posibilidad de un apoyo. Está bien, son respetables los ex primeros ministros. ¿Es una ayuda para un gabinete desesperado? Ana Jara es política y obviamente le va a dar un poco más de flexibilidad. Y esta sola promoción de los diálogos con la bancada es un nuevo estilo, que lo saludamos, que de verdad lo asumimos con mucho sentido de responsabilidad. ¿Petardeada por ahí? Pero si un expresidente del Congreso como Abugataz acaba de decir esos 2 días que en el gobierno hay lobbies. Entonces eso se tiene que explicar. Bueno, también lo han dicho sus ministros, ¿no? Ya, por supuesto. Entonces, podemos nosotros así a ojos cerrados, sin ni siquiera haber escuchado a la primer ministro decir que vamos a apoyarlo a confianza, sería irresponsable. Ayer ¿no? Marta Chávez dijo que, el gabinete, se estaban disparando al pie en el gobierno precisamente por determinadas decisiones, estas contradicciones que hay, ¿no? La concertación por un lado, el patardeo por otro, y aumentó un tema más, el tema de García Sayán. ¿A ustedes le parece bien la designación de García Sayán, que parece ser una manzanita de la discordia, una nueva manzana de la discordia? Bueno, yo creo que en la política internacional el presidente de la República él lidera esta política internacional, la lleva a cabo a través de la Cancillería, y si básicamente el gobierno y la diplomacia peruana consideran que es la persona que debe ser propuesta. No tiene ningún problema, digamos. No, tampoco, porque yo creo que mi apreciación personal es que el doctor Diego García Sayán tiene una reconocida trayectoria, evidentemente tiene gente que objeta su conducta y alguna decisión, también respetable. Pero una vez que se hace esta propuesta por parte del Estado peruano, yo creo que no se vería bien que algunos sectores podamos cuestionarlo, ¿no? Y bueno, lo que quería preguntarle era sobre el tema de Grandes, ¿no es cierto? Finalmente, ¿le parece una buena actitud por parte del Fujimorismo? Lo ha dicho Carla Schiffer, que estuvo ayer en la Junta de Portavoces, y también estuve con Mauricio. Este tema ha sido repudiado categóricamente. Estamos cuidando no vulnerar el debido proceso del congresista, pero yo creo que lo que ha hecho Ana Solórzano ayer de pedirle a la Comisión de Ética que actúe rápidamente, y que la Comisión ha dicho que este va a ser el tema de priorizarlo rápidamente, y ya su bancada lo acaba de expulsar. Ahora hay que esperar que el Ministerio Público, porque este es un delito que no es un delito de función, entonces que no genera un procedimiento de acusación, sino que el Poder Judicial inicie un proceso rápidamente y pida el levantamiento de la inmunidad. ¿Cómo llegar a esto? Porque lo que nos da cuenta es, además, con la última información del Jurado Nacional de Elecciones, incluidos algunos apristas candidatos que han mentido en su hoja de vida y además son condenados. En ese caso, algunos partidos han mencionado que los van a retirar. ¿Ustedes los van a retirar? ¿Ya los retiraron? ¿Ya hicieron las gestiones pertinentes? En el caso de ese candidato de Ayacucho, que ya había cumplido su condena, y cuando una persona cumple una condena ya pagó el castigo que la sociedad le impuso, también la ley establece que se le debe reivindicar, ya se le borra el antecedente. En este caso este señor había cumplido la condena, pero aún así, para evitar cualquier duda sobre la vinculación del narcotráfico a la política, nosotros hemos retirado a ese candidato. ¿Y los demás? Y me parece, todos los que tuvieran algún antecedente penal y judicial, por ejemplo, yo no entiendo, a ver, así como es grave que gente vinculada al terrorismo y al narcotráfico, yo no entiendo cómo se deja participar en política a aquellos sujetos que están procesados por alimentos, por ejemplo. Claro, porque si ¿Acaso no es tan grave claro, que haya gente que quiera ser padre de la patria, que quieran ser alcaldes, que quieran liderar su comunidad, que llevan a un juez el cuestionamiento de una pensión de alimentos para sus hijos? La verdad que eso es una conducta tan grave y reprobable como la puede ser aquellos que están vinculados al narcotráfico, al terror o a otra actividad delictiva, ¿no? Algunos podrían decir, pero en el gobierno de ustedes sacaron narcotraficantes, ¿no es cierto?, de la cárcel. En esta política de hacinamiento de cárcel, pero lo sacaron. Sí, pues, pero el año 2001 Burrier también el presidente Paniagua con Diego García, que fue ministro de Justicia, indultaron a gente condenada por terrorismo. Son
facultades constitucionales que se le da a los presidentes de la República. Hasta ahora, en relación a ese tema, como lo vieron también el gobierno del presidente Toledo. Pero eso no es una justificación. No es una justificación. O sea, porque pasó en este gobierno, nosotros nos equivocamos menos. No quiero recordar una frase... En la época del presidente Fernando Belaúnde, de los últimos 20 años, del presidente Fujimori, del presidente Toledo, se ha utilizado esta figura del indulto y la conmutación. ¿A quién se le indulta y se le conmuta? A gente condenada, para permitir su resocialización. Que esta gente traicione este beneficio que el Estado le da. Nosotros fuimos el único gobierno que dimos una ley para que aquellos que defraudaran esta confianza que el Estado les había dado para que se resocialicen, se les aplique una pena mayor del 50%. El índice de esta gente que reincide, que es conmutada e indultada, es muy pequeño, es 3%. Y a esta gente, cuando se le tome nuevamente cometiendo delitos, se le va a imponer 50% más de la pena y no se le debe dar beneficio. La idea es que no vuelvan a delinquir pues en estos delitos. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Javier Velázquez, que es quien congresista de Concertación Parlamentaria. Nos pasamos del tiempo, nos quieren matar, así que vamos a terminar la entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una pausa.